Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, establecemos tu presencia en medio nuestro, Señor. Espíritu Santo, tú eres el Maestro verdadero y tú nos revelas todas las cosas. Yo te pido, Señor, en esta noche que tú abras nuestro entendimiento para que las Escrituras nos sean reveladas, Señor. Padre, al acercarnos a tu palabra, Señor, encontramos vida y vida abundante, Señor. Por eso en esta noche, Señor, yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, podamos alinearnos con tu Espíritu, Señor, y poder recibir la preciosa semilla de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 6. Dice: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Amén. Y el Señor me hacía reflexionar sobre este versículo. Seguramente, si usted tiene la versión Reina Valera, va a leer que dice, en vez de puesta, dice ocuparse, ¿no? ¿Cómo dice? A ver, ¿lo tienen ustedes ahí? El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Y yo pensaba en esto, ¿no? En ocuparse y en la mente puesta. ¿Y qué diferencia hay, ¿no? Cuando uno dice, bueno, yo me ocupo de mis hijos, ¿no? Y a veces uno cree que se ocupa de sus hijos porque es el proveedor, ¿ah? Porque lleva dinero, o se ocupa en el trabajo de hacer ciertas cosas. Pero qué diferente es cuando uno tiene la mente puesta en algo, ¿verdad? Aquellos que son futboleros, por ejemplo, cuando se acerca un partido importante, tienen la mente puesta en ese partido de fútbol. Yo no soy muy futbolero, pero conozco a algunos futboleros en este lugar, y ya semanas antes comienzan a hablar sobre eso, tienen la mente fija en eso. Ustedes ven algún estudiante universitario enamorado de su carrera y tiene la mente puesta en eso, ¿no? Y habla todo el día sobre eso. Entonces yo me preguntaba, ¿en qué tengo puesta la mente, ¿no? Y pensaba que muchas veces nuestra mente no está puesta en las cosas del Espíritu. Dice que si nosotros ponemos la mente, si nosotros prestamos atención, si en nuestra mente está de continuo buscar las cosas de Dios, el resultado de nuestra vida va a ser vida y paz. Ahora, el ocuparse, el tener siempre en la cabeza las cosas de este mundo, las cosas de la carne, como resultado de nuestra vida, va a haber muerte, va a haber corrupción. Por lo tanto, yo te pregunto en esta noche, ¿dónde está puesta tu mente? ¿Está puesta en las cosas de la carne o está puesta en las cosas del Espíritu? ¿Qué es lo que tú quieres cosechar? Y esa palabra me resonaba mucho estos días, porque, ¿sabe usted? Está cosechando muchas buenas decisiones del ayer. Si yo le digo a los jóvenes que las decisiones que uno toma de joven las acarrea toda su vida, ¿no? Usted está cosechando el matrimonio respecto de la esposa o del esposo con el que se casó, ¿verdad? Un poquito dormido hoy. Vamos a tener que hacer parar, sentar. Y yo pensaba, ¿no? Que qué lindo. Yo conozco al Señor desde niño y hoy puedo cosechar cosas que me han enseñado de niño. Pero me preguntaba, ¿qué va a pasar en el mañana? ¿Cómo estoy sembrando hoy? ¿Cómo estoy sembrando? ¿En qué está puesta mi mente hoy? ¿En qué estoy ocupado hoy? ¿Estoy ocupado en el trabajo? ¿Estoy ocupado en mi educación? ¿Estoy ocupado en lo que le pasa a mis hijos? ¿Estoy ocupado en mi persona? ¿O estoy ocupado en las cosas del Espíritu? Y dice la Biblia que
nosotros somos lo que pensamos. Tal es el pensamiento del hombre sobre sí, así es él. Entonces, cada acción que tú haces siempre está precedida de un pensamiento. ¿Bien? Entonces es muy importante qué es lo que está pensando. ¿En qué está puesta su mente el día de hoy? Dice en el libro de Gálatas, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ese versículo lo leímos hace poquito. ¿Recuerdan? El sábado pasado. El sábado pasado hablábamos sobre esto. Bien, entonces yo quería ver en qué estamos sembrando. Y saben, sembrar no es solamente, cuando uno piensa en ocuparse de las cosas del Espíritu, a veces piensa en algo místico. Piensa en la oración, piensa en ayuno, piensa en descubrir misterios, pero dice en qué estás sembrando también. Y el ocuparse del Espíritu tiene que ver con cómo estás viviendo tu vida cada día. ¿En qué estás pensando cada día? ¿En qué estás sembrando el tiempo que el Señor te ha dado? Nosotros no estamos sembrando para el Espíritu solamente porque venimos a la reunión, porque tenemos muchos años en el camino del Señor, porque cantamos, porque leemos versículos simplemente, sino dónde está puesto nuestro corazón. Si nuestro corazón está puesto, si nuestros pensamientos están puestos en sus cosas, o nuestros pensamientos están puestos aquí en la tierra. Y saben, para eso necesitamos del Espíritu Santo. Porque, ¿saben? No es una clase catedrática lo que tenemos que compartir esta noche, sino que cuando usted quiere entender al Señor, cuando usted quiere ocuparse de las cosas de Dios, cuando usted quiere ocuparse de las cosas del Espíritu, se levantan gigantes espirituales que vienen a distraerlo. Vienen pensamientos a su mente que le traen preocupación. Seguramente esta tarde, algunos de ustedes han batallado con alguna angustia, con algún pensamiento, algún WhatsApp de último momento antes de que entre la reunión. Y uno dice, ay, yo tengo que adorar al Señor, está tan lindo esto, pero mi mente está ocupada de otra cosa. Porque Satanás sabe que si él ocupa tu mente con otras cosas, Dios no puede hacer el trabajo que quiere hacer en ti. Entonces hay distractores a los cuales reprendemos en el nombre de Jesús. ¿Ah? Y declaramos que su palabra es viva y eficaz. Entonces, yo les quiero llamar la atención en este momento hacia la palabra de Dios. No ignore que Satanás está tratando de distraerlo, de preocuparlo, de poner su mente en cosas terrenales, que son válidas porque nosotros estamos viendo, pero que lo eterno trasciende lo natural. Lo eterno va mucho más allá de lo que nos está pasando aquí en el ahora. Y sería simple venir y exponer un tema, pero yo lo vivo, hermano, en mi mente, en mi corazón. Cuando digo, no, esta noche, hoy voy a adorar al Señor, voy a alabar, y algo sucede, y digo, ¿qué pasa? 20 años de cristiano y todavía no puedo dominar mi mente, cuando entiendo de repente que hay una guerra, que hay una batalla en los aires, que quiere que nosotros no prestemos atención. ¿Sabe? La palabra de Dios trae vida y paz. Vida y paz. En el libro de Juan, pásalo por favor, en el libro de Juan, capítulo 17, nos enseña qué es la vida eterna. La vida eterna es que te conozcan a ti, dice Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no es una vida larga. La vida eterna es conocerlo a Él. Experiencia que se llama vida. La experiencia de pasar por la tierra
tiene que ver con conocer a Dios. Y este conocer a Dios, Él nos marca una senda por la cual tenemos que andar. En el Salmo, pásalo por favor, en el Salmo 16 dice, y me darás a conocer la senda de la vida. Hermano, ¿de qué se trata la vida? De conocerle a Él, porque en su presencia hay plenitud de gozos, y a tu diestra deleites, delicias para siempre. Esa es la experiencia de la vida que usted y yo podemos compartir. Esa es la experiencia de la vida que ha ganado Jesús en la cruz. Nosotros podemos aprender al estar cerca de Dios, al conocer que Él es nuestra plenitud, que la vida se trata de conocerle a Él, de conocer cómo es Jesucristo, de conocer su obra, de conocer lo que Él ha hecho en mí, de conocer sus propósitos, de conocer sus anhelos. Y de repente, cuando nosotros comenzamos a conocerle a Él, todas las cosas de la tierra comienzan a tener el lugar que corresponde. Nuestro trabajo está en el lugar que corresponde. Nuestro matrimonio está en el lugar que corresponde. Nuestros hijos están en el lugar que corresponde. Pero para eso se necesita del Espíritu Santo. Para eso se necesita. Saben, los discípulos caminaron 3 años con Jesús. Pero hasta que el Espíritu Santo no vino, ellos no podían entender las palabras de Jesús. Hasta que el Espíritu Santo no vino, no se le abrieron los ojos a la revelación bíblica. Ellos caminaban con Jesús, comían con Jesús, veían los milagros de Jesús. Y yo pensaba, ¿cuántas veces en nuestra experiencia de vida venimos a la congregación, escuchamos de Jesús, escuchamos la palabra de Dios, aprendemos de la palabra de Dios, conocemos los milagros de Dios? Pero no es hasta que el Espíritu Santo nos habla que nuestros ojos no son abiertos y entendemos que la experiencia de la vida se trata de Él, de conocerlo a Él. Y eso va a producir en nuestro corazón una paz y una vida que nosotros no conocemos, de la manera que todavía no conocemos. Y lo hermoso de la fe es que esto va en aumento. Esto va en aumento. Usted conoce una parte de Dios, pero Dios es infinito y es mucho más profundo de lo que aún lo conocemos. Y esa realidad de vida hace que nosotros podamos cambiar y vivir y soñar con Dios. Yo estaba leyendo estos días que el libro de los Hechos fue escrito en un periodo de 30 años. Desde el primer capítulo hasta el último pasó 30 años. Y saben, en ese libro se muestran las aventuras que se vive siendo cristiano. Se muestra cómo hombres cambiaron el mundo conocido. 30 años, hermanos. 12 hombres. Hasta que llegó el Espíritu Santo y el Espíritu Santo hizo que estos hombres trastornen al mundo entero. Llegaban por todos lados. ¿Qué había en la mente de estos apóstoles, de estos hombres de Dios? Ellos en su mente tenían puesta la obra del Espíritu. Jesucristo nos enseñó que el hacer la voluntad de su Padre era su pan cada día. Entonces hoy día nosotros somos llamados a poder vivir de esta manera, a poder poner nuestra mente en las cosas del Espíritu. Amén. Pasado. Conocemos mucho este pasaje, dice Mateo 6, 31 al 33, por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. ¿Saben que hay en la preocupación de la mente del hombre? ¿Qué va a comer? ¿Qué va a vestir? ¿Dónde va a vivir? Pero nosotros no. Amén. Nosotros vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Amén. Lo siento lejos. Pasad.
Ahora, ¿cómo hacemos para buscar eso? Esta es la introducción, hermano, por eso voy tan rápido. ¿Cómo hacemos para poder buscar el reino de Dios y su justicia verdaderamente? ¿Cómo hacemos para ocuparnos de las cosas de la carne? ¿Sabe qué tiene que pasar? Tiene que pasar que nuestra mente tiene que ser transformada. Y yo creo que por lo menos 100 veces debo haber leído este versículo, si no es más. Debo haber escuchado 50 prédicas, por lo menos, de transformar la mente. Años enteros en el grupo de jóvenes, escuchando sobre que no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Hasta que esta semana Dios hizo el milagro de abrirme la cabeza y de poder entender un poquito más qué significa esto. ¿Qué significa ser transformado? ¿Qué significa que nuestra mente sea transformada? Porque yo cuando buscaba eso decía, usted transforma tantas cosas tienen que cambiar, Señor, me tenés que hacer de nuevo. Y él dice, sí, yo te voy a hacer de nuevo. Pero yo quisiera hablarle hoy día de cómo hacemos de principios que necesitamos aplicar a nuestra vida para transformar nuestro entendimiento. ¿Qué tiene que pasar en nuestra mente? Esta prédica es para cristianos maduros, para hombres crecidos en la fe como usted. Amén. Que necesitan escuchar este mensaje para salir desafiados, para salir anhelantes de ocuparse del Señor. Yo sé esta noche que van a cenar tranquilos, van a ir tranquilos, se va a sentar con su esposa, con su esposo y va a decir, che, tenemos que ocuparnos de las cosas del Espíritu. El Señor nos está hablando de algo, el Señor nos está llamando a algo. Yo no sé cuál es la tribu de su familia, a qué lo ha llamado a su familia. Yo sí sé a qué nos ha llamado. Y el Señor quiere que nosotros le pasemos a nuestros hijos el anhelo de soñar en su reino, el anhelo de caminar en su justicia, el anhelo de hacer cosas que trascienden lo natural para que Dios sea glorificado, porque esa es la vida eterna. En eso consiste la vida, en que le conozcan a Dios. Amén. Pásalo, por favor. Vamos a hablar un poquito de la mente de Cristo. Saben que Cristo no pensaba igual que todos los gentiles, no pensaba igual que nosotros. Él tenía una mente extraordinaria y la Biblia declara que nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora vamos a activar la mente de Cristo, amén, porque necesitamos comprender en qué cosas estaba puesta la mente de nuestro Señor. Y si nosotros vemos en qué cosas estaba puesta la mente de nuestro Señor, vamos a poder ordenar nuestro pensamiento. Bien. Y este es el texto central de esta tarde. Filipenses 2, del 2 al 5. Voy a pedir que lo busquen en sus Biblias. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritus, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud o este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. La Biblia dice que haya en vosotros este sentir, que haya en vosotros esta misma actitud, que haya en vosotros este mismo pensamiento. Y podemos ver en este pasaje sobre 3 cosas que Jesús nos habla que deben ser nuestra continua preocupación
Nuestros continuos pensamientos se tienen que llenar de estos tres principios. Unidad, humildad y abnegación. ¿Saben? En la mente de Cristo, la unidad es lo principal, hermano. En la oración sacerdotal de Jesús dijo que ellos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que el mundo conozca que tú me has enviado. El Señor busca de nosotros unidad. ¿Qué tiene que haber en el corazón de un hombre? ¿Cuáles son los pensamientos del Señor? Cuando usted piense, me tengo que ocupar en las cosas del Espíritu, tiene que ocuparse de la unidad. Unidad. Unidad en su hogar, unidad en la iglesia, unidad en su ciudad, unidad, unidad. Qué diferente es el enemigo, ¿no? Que él trata de traer enemistad, que él trata de traer división. Satanás siembra división. Ahora, estamos hablando de ocuparnos en las cosas del Espíritu. El Espíritu nos está marcando que Él quiere que nosotros busquemos la unidad. Eso pone en el corazón del hombre que conoce a Dios. Un hombre que conoce a Dios se preocupa por la unidad. Se preocupa. El hombre que conoce a Dios y entiende a Dios pasa por alto la ofensa, porque él entiende que la unidad es primordial. Un hombre que conoce a Dios, un hombre que ama a Dios, un hombre que se está ocupando de las cosas del Espíritu, deja de lado sus opiniones para que prevalezca la unidad. Amén. Humildad y abnegación. Dios está buscando, dice que nada hagáis por egoísmo, por vanagloria. Antes bien con humildad. Y tercero, abnegación. Dice que estimemos al otro como mayores a nosotros mismos. Bien, unidad. Dice, haced completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritus, dedicados a un mismo propósito. Es impresionante cómo la Biblia nos habla sobre la unidad. Dice que unidos en amor. Y yo pensaba en 1 Corintios 3. ¿Cómo vamos a hacer para estar unidos en amor? ¿Cómo hacemos para que el Espíritu Santo obre? Bueno, necesitamos el amor todo lo soporta, todo lo sufre. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no busca lo suyo. Hermano, Dios nos está llamando a amarnos más. Porque es imposible estar unidos si no nos amamos. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Miren, yo no les estoy diciendo que simplemente se soporten o nos toleremos. Yo estoy diciendo que nos amemos. Que amemos al hermano puercoespín, porque yo también soy puercoespín. Que sepamos que cuando existe algún roce, no digamos, ay, qué persona no tan áspera, sino digamos, otro ser humano como yo, con espinas como yo. Qué hermosas flores que hay en el camino del Señor, ¿no? Llenas de espinas. Pero el Señor quiere que nosotros nos amemos, hermano. Nos amemos. Nos amemos a tal punto que podamos dejar de lado nuestros propios intereses por los demás. Mire usted lo que es pensar en las cosas del Espíritu. Y mire usted si no necesitamos al Espíritu Santo para hacer eso. Hermano, Dios nos está llamando a amarnos más, para estar unidos. Qué lindo que es cuando hay un grupo de personas que se quieren y se reúnen, ¿no? Cuando usted se reúne con sus amigos queridos, cuando usted está ahí en ese círculo de amistad, cuando hay risas, cuando incluso pueden haber llantos, pero hay amor, hay contención. ¿Sabe? El mundo anda buscando un lugar donde se amen. Aquí hay un lugar donde se amen.
Aquí hay un lugar donde el Espíritu Santo pone en nuestro corazón el amor del Padre para que nos amemos de esa manera. ¿Saben? Y Satanás no quiere que nosotros entendamos eso. Satanás quiere que nosotros estemos distraídos. Ni siquiera te digo que estemos peleados, pero que no nos interese la vida del otro. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que somos un cuerpo. Un cuerpo donde usted es mi querido hermano mano, oreja, nariz, boca, pie. Y nos necesitamos unos a otros. ¿Saben lo que es vivir la vida en compañía? La Biblia está llena de enseñanza acerca de la ciudad del gran rey, de la casa de refugio, del castillo. Y eso habla no de un hombre solitario, sino de un hombre que comparte la vida. Jesús, Dios, es un Dios que desde la eternidad vive en unidad y en compañía. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en unidad. Entonces, unidad en amor. Amén. Unidad en espíritu. La Biblia Reina Valera dice unánimes, una alma, un solo sentimiento, un solo pensamiento. Y me puse a buscar en la Biblia y hay una referencia muy gráfica sobre qué es estar unánimes. En el libro de Números, en el capítulo 11, habla sobre cuando Moisés levanta 70 varones para juzgar con él. Y dice Dios que tomaré del espíritu de Moisés y pondré el espíritu de Moisés en estos 70 hombres y llevarán la carga todos juntos. ¿Saben qué necesita la iglesia? Necesita hombres que tengan el mismo espíritu para llevar a cargo la tarea que Dios ha dado. Unidad de espíritu. El Señor quiere, hermano, en la congregación que nosotros tengamos unidad de espíritu. Que el mismo espíritu que Dios nos ha dado, la misma visión que le ha dado al pastor de iglesia, a nuestro pastor, se reparta en aquellos hombres que Él va a levantar, que Él levanta, para que la carga sea repartida por todos. Y usted forma parte de eso, hermano. Usted forma parte de la congregación. Usted no es simplemente una oveja más en el redil. Usted es la oveja escogida por Dios. Usted y yo somos la oveja que si nos perdemos, Dios la va a buscar por los collados y por los montes. Es aquella que Él carga en sus hombros y la vuelve a su redil para darle de su espíritu. No sé si usted, hermano, pero yo quiero que Él ponga de su espíritu en mí. Yo quiero que Él ponga su espíritu en nosotros. Yo quiero que cuando el grupo de alabanza se esté ministrando, sean uno. Cuando esté los maestros de escuela bíblica ministrando, sean uno. Cuando esté la mayordomía trabajando, sean uno. Cuando los jóvenes estén trabajando, sean uno. Pero también anhelo que cuando voy con hermanos de otra iglesia, seamos uno. Porque el reino de los cielos se extiende más allá de la casa. Pero hoy comenzamos por casa. Dios quiere unidad de espíritu. Y eso hace el Espíritu Santo, hermano. Y a mí me maravilla saber que Dios quiere hacer eso con nosotros. Dios quiere poner el mismo espíritu en todos nosotros. Declara la palabra de Dios que cuando Dios trae un avivamiento, despierta primero el espíritu de los líderes. Dice que despertó primero el espíritu de Zorobabel. Después despertó el espíritu de Josué. Y después despertó el espíritu de todo el pueblo. Y yo declaro en el nombre de Jesús que Dios despierta el espíritu de todo el pueblo para que caminemos en unidad de propósito, en unidad de espíritu, en unidad de amor. Porque esas son las cosas que Dios nos está llamando a ocuparnos, a tener en mente, a que nuestra mente esté ocupada de eso. ¿Saben? Cuando usted está unido a alguien, comienza a pensar en lo mismo. ¿Vieron cómo cuando uno comparte mucho tiempo, cuando estás mucho tiempo con tu esposa, con tus amigos, tomás aptitudes del otro? Bueno, Dios quiere que nosotros tomemos eso. Y dice unidad de propósito. ¿Saben cuál es el propósito?
de Dios, universal, para nuestra vida. Hay un propósito específico para su vida, pero hay un propósito que nos engloba todo. Como casa tenemos el propósito de restauración. Amén. Y eso es lo que Dios quiere provocar en nuestros corazones. Ese es el espíritu que Él va a poner en nosotros, un espíritu restaurador, un espíritu que reconstruya los muros caídos, un espíritu que pueda darle cobijo al desolado. Y el Señor quiere que nosotros tengamos unidad de propósito, y la unidad de propósito última es que el nombre de Dios sea glorificado en todo lo que hagamos. Y cuando nosotros entendemos que hay unidad de propósito, y ya no nos preocupamos tanto por mi propósito, sino porque el propósito de Dios se establezca. Imagínense si de repente tenemos una vigilia de 5 horas, ¿no? Y usted ha venido 2 horas antes porque tenía que ayudar a acomodar las sillas. Y termina la vigilia y estamos todos contentos y cansados. Y ya queremos ir a casa. Y de repente viene alguien y le dice que quiere hablar con usted porque ha sentido algo del Espíritu Santo. Y este chico no tiene un líder, no tiene padres. Imagínense si usted es invitado a una iglesia, que se ocupa el pastor, ¿no? Imagínense que usted ha ido invitado a una iglesia, fue con su equipo, con todos ahí. Y están todos los autos, ya están por salir, están volviendo del campamento, y alguien necesita de Dios. ¿Qué hago? Le digo, confía en el Espíritu Santo, papá. Él te va a llevar a justicia, o retraso a 20 personas. Cuando hay unidad de propósito, esas 20 personas se van a poner a orar y van a decir, el propósito de que nosotros hayamos venido es que el nombre de Dios sea glorificado. Y quizás este chico, quizás este hombre, quizás esta mujer es el que necesita de la palabra, y todo lo que pasó simplemente fue un preámbulo para que el propósito de Dios sea glorificado. El entender el propósito de Dios, entender la unidad del propósito de Dios, nos va a hacer caminar la milla extra con alegría. Va a hacer que nosotros podamos transitar esta vida de iglesia juntos, en amor. Amén. Entonces, qué importante es buscar la unidad. ¿Se va a acordar? Unidad en amor, unidad en espíritu y unidad en propósito. Amén. Amén. Humildad. Dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que sí mismo. Y cuando uno quiere ocuparse del Señor, y bueno, comienza a hacer cosas. Trata de servir al Señor, trata de formar un lugar, de estar en algún lugar de la iglesia. Y por lo general hace cosas. No es que se quede estático, sino que dice, yo soy un hombre de oración y un hombre de acción. Ahora el Señor nos dice que para tener la mente de Cristo, no solo es necesario hacer las cosas, sino que es hacerla de la manera correcta. Y la manera correcta es con humildad. Dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Nada hagáis por contienda.